El deseo sexual es una bendición divina o una trampa para caer en pecado. Desde Adán y Eva hasta las enseñanzas de Jesús, la Biblia tiene mucho que decir sobre este tema que sigue generando debate. Hoy, resolveremos esta inquietud que muchos creyentes tienen: ¿es el deseo sexual un pecado según la Biblia? Quédate hasta el final porque lo que descubrirás puede cambiar tu perspectiva para siempre. Desde el principio de la creación, el deseo y la unión entre el hombre y la mujer forman parte esencial del plan divino. En Génesis 2:24 se nos dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Este pasaje muestra que la conexión emocional, física y espiritual entre un hombre y una mujer no solo es deseada por Dios, sino que es fundamental para su propósito. Pero hay algo más profundo que debemos analizar. El deseo sexual está implícito en esta unión. Dios no solo creó al hombre y a la mujer para estar juntos, sino que les dio la capacidad de desearse como un medio para fortalecer su vínculo. Este deseo no es solo físico, incluye amor, intimidad y compromiso. Sin embargo, después de la caída de Adán y Eva, este deseo, como todas las áreas de la vida, se distorsionó. El pecado introdujo egoísmo, lujuria y desorden en lo que originalmente era puro y bueno. Un ejemplo clave está en Génesis 3:16, donde Dios dice a Eva: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto refleja cómo el deseo, aunque natural, se volvió complejo tras la entrada del pecado al mundo. Es importante entender que la Biblia nunca condena el deseo sexual como tal. En lugar de eso, lo presenta como algo bueno cuando se vive dentro de los límites establecidos por Dios. Por ejemplo, en Proverbios 5:18-19 se nos anima a disfrutar del amor dentro del matrimonio: alégrate con la esposa de tu juventud, que sus caricias te satisfagan siempre. Este texto deja claro que el deseo tiene un propósito divino y puede ser una. Sin embargo, la Biblia también nos muestra las consecuencias de un deseo descontrolado. Una historia conocida es la de David y Betsabé, narrada en 2 Samuel 11. Aquí, el deseo de David se transforma en lujuria, y esto lo lleva a cometer adulterio y asesinato. Esta historia nos recuerda que el deseo fuera del diseño de Dios puede traer graves consecuencias. Por eso, entender cómo la Biblia define y orienta el deseo sexual es crucial para vivir una vida que honre a Dios. Pero no te preocupes, aún queda mucho por explorar. Sigamos profundizando para discernir la diferencia entre el deseo puro y la lujuria destructiva. Para entender si el deseo sexual es un pecado, primero debemos recordar quién lo creó. En Génesis 1:31, después de terminar su obra, Dios vio todo lo que había hecho y declaró que era muy bueno. Esto incluye al hombre, a la mujer y su capacidad de desearse mutuamente. El deseo sexual, entonces, no es algo que apareció como consecuencia del pecado, sino una parte intrínseca del diseño divino. Este deseo está profundamente ligado al amor y la intimidad. En el libro del Cantar de los Cantares, vemos un poema que celebra el amor apasionado entre un hombre y una mujer. Este libro es único en la Biblia porque no habla de procreación ni de obligaciones matrimoniales, sino de la belleza del amor romántico y el deleite físico. En Cantar de los Cantares 7-6 se describe: qué hermosa y encantadora eres, amor mío, con todas tus delicias. Este versículo no solo valida el deseo, sino que lo presenta como algo digno de ser disfrutado dentro de los límites que Dios establece. Además, el deseo sexual cumple una función más allá del placer. Es una herramienta de conexión emocional y espiritual. En Génesis 2:25 se dice que Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Este versículo refleja la pureza original del deseo, libre de culpa o vergüenza. Era una expresión de unión y de vulnerabilidad entre los dos, diseñada para fortalecer su relación. Sin embargo, también es importante notar que este deseo no es solo para el beneficio humano. En Proverbios 5:18-19 se nos anima a disfrutar de la esposa de tu juventud, que sus caricias te embriaguen siempre. Aquí, el deseo se presenta como una bendición, una manera de glorificar a Dios al vivir en armonía con su propósito para el matrimonio. Este disfrute no es egoísta, sino un reflejo del amor sacrificial que Dios muestra hacia su pueblo. Es crucial entender que el deseo,
cuando se experimenta dentro de los parámetros que Dios establece, no solo une físicamente a dos personas, sino también emocional y espiritualmente. Es un recordatorio del pacto y del amor comprometido que refleja, en pequeña escala, el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Por tanto, el deseo sexual no solo es una creación divina, sino un regalo. La clave está en cómo lo usamos. ¿Lo tratamos como un reflejo del plan de Dios o lo distorsionamos para satisfacer impulsos egoístas? Esa es la pregunta que la Biblia nos invita a responder. El deseo sexual, entonces, es una parte hermosa y sagrada de la creación divina. Es una oportunidad para reflejar el amor de Dios y disfrutar de las bendiciones de una relación diseñada según su plan. Pero, ¿qué sucede cuando este deseo se sale de control? Profundicemos en esto en el siguiente segmento. Si el deseo sexual es una creación divina, ¿por qué a veces se considera un pecado? La respuesta está en cómo se manifiesta y en cómo lo manejamos. Aquí es donde entra en juego la distinción que la Biblia hace entre deseo y lujuria. En Mateo 5-27-28, Jesús aclara este punto: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Este pasaje revela algo crucial: el pecado no comienza con el acto físico, sino con las intenciones del corazón. La lujuria es el deseo desordenado, que busca satisfacer necesidades egoístas fuera del diseño de Dios. Es el deseo que no respeta límites, que trata a las personas como objetos y no como seres creados a imagen de Dios. Mientras que el deseo dentro del matrimonio busca construir, la lujuria destruye. Un ejemplo claro de esto es la historia de Amnón y Tamar en 2 Samuel 13, donde el deseo egoísta de Amnón lo lleva a cometer una atrocidad, causando sufrimiento y desolación en su familia. Entonces, ¿cómo podemos identificar el límite entre un deseo sano y uno pecaminoso? ¿Es egoísta o sacrificial? Un deseo sano busca el bienestar del otro, mientras que la lujuria solo busca satisfacer los propios impulsos. 1 Corintios 13-5 nos recuerda que el amor no busca lo suyo. Esto aplica también al deseo sexual, debe ser una expresión de amor y no un acto de egoísmo. ¿Nos acerca o nos aleja de Dios? Un deseo que nos lleva a alejarnos de Dios, a actuar en contra de su voluntad o a alimentar pensamientos impuros, es una señal de que hemos cruzado el límite. Filipenses 4-8 nos insta a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de admiración. El deseo sexual no es malo en sí mismo, pero como cualquier otro regalo de Dios, requiere dominio propio y sabiduría. En Gálatas 5-16 se nos aconseja, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este versículo nos invita a depender del Espíritu Santo para mantener nuestros deseos en el camino correcto. También es importante recordar que la tentación no es pecado. Incluso Jesús fue tentado, Mateo 4 de enero de 11, pero no cayó. La clave está en cómo respondemos. Si nos encontramos luchando con deseos fuera del diseño de Dios, Él nos ofrece ayuda. En 1 Corintios 10-13, se nos promete, Dios es fiel, no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida para que puedan resistir. El límite, entonces, no se trata solo de evitar ciertos comportamientos, sino de mantener nuestro corazón alineado con Dios. La clave está en vivir con un deseo que honra su diseño, que edifica y que nos acerca más a Él. Pero, ¿qué pasa cuando fallamos? ¿Es posible redimir un deseo que se ha desviado? Vamos a descubrirlo en el siguiente segmento. El deseo sexual y la lujuria son dos caras de una misma moneda, pero tienen diferencias fundamentales que la Biblia explica claramente. Mientras el deseo sexual es una parte natural del diseño divino, la lujuria es una distorsión de ese deseo. Veamos cómo se diferencian. 1. El origen, ¿qué lo motiva? El deseo sexual tiene su origen en el amor y la conexión emocional que Dios creó para el matrimonio. Es una expresión de intimidad, compromiso y respeto. Por otro lado, la lujuria tiene un origen egoísta. En lugar de buscar conexión, busca satisfacción inmediata, muchas veces a costa de los demás. Santiago 1, 14-15 lo describe así: cada uno es tentado cuando, llevado y seducido por su propio mal deseo, éste lo arrastra.
Luego, cuando el deseo ha concebido, da a luz al pecado. 2. La dirección, ¿a dónde lleva? El deseo sexual nos acerca a nuestra pareja dentro del contexto, fortaleciendo la relación y glorificando a Dios. Es un vínculo diseñado para unir. La lujuria, en cambio, lleva a la separación de Dios, de nuestra pareja e incluso de nosotros mismos. Nos hace esclavos de nuestros impulsos, como lo menciona Romanos 6:12, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Por ejemplo, consideremos la historia de David y Betsabé en 2 Samuel 11. David, impulsado por la lujuria, rompe los mandamientos de Dios al desear a Betsabé, la esposa de otro hombre. Este deseo desordenado lo lleva al adulterio y luego al asesinato. Lo que comenzó como un momento de debilidad terminó en caos y sufrimiento. Esta historia ilustra cómo la lujuria distorsiona el plan perfecto de Dios y tiene consecuencias devastadoras. 3. La duración, ¿es temporal o eterno? El deseo sexual, cuando es saludable y guiado por el Espíritu Santo, puede fortalecer una relación durante toda la vida. Se construye con amor, paciencia y respeto. La lujuria, en cambio, es fugaz. Satisface por un momento, pero deja un vacío y muchas veces genera culpa, vergüenza y adicción. En Proverbios 6-25-26 se nos advierte, no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus ojos. El precio de una prostituta es apenas un pedazo de pan, pero la mujer de otro hombre te puede costar la vida. Entonces, ¿cómo podemos evitar cruzar esta delgada línea? La respuesta está en renovar nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Esto significa llenar nuestra mente con las verdades de Dios y depender del Espíritu Santo para resistir la tentación. La diferencia entre el deseo y la lujuria no está solo en la acción, sino en el corazón. La lujuria trata de poseer, mientras que el deseo verdadero busca dar. Pero, ¿qué pasa si hemos caído en la trampa de la lujuria? ¿Hay un camino de redención? Descúbrelo en el próximo segmento. Después de comprender las diferencias entre el deseo y la lujuria, surge la pregunta más importante, ¿cómo podemos vivir en equilibrio, honrando a Dios con nuestra mente, cuerpo y espíritu? La Biblia nos da una guía clara para mantenernos en ese equilibrio. Veamos 3 pasos fundamentales para lograrlo. 1. Someter nuestros deseos a Dios. El primer paso para vivir en equilibrio es reconocer que todo en nuestra vida, incluyendo nuestros deseos, debe estar bajo el señorío de Cristo. En 1 Corintios 6-19-20 se nos recuerda, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Esto significa que debemos rendir nuestros deseos a Dios, pidiendo su guía para manejarlos de manera que lo glorifiquen. Una oración diaria puede ser, Señor, toma control de mis pensamientos, emociones y deseos. Ayúdame a vivir según tu voluntad. 2. Alimentar nuestra mente con lo correcto. La mente es el campo de batalla donde se originan muchos de nuestros conflictos internos. Filipenses 4:8 nos da un mapa para alimentar nuestra mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto implica evitar el contenido que nos lleve a pensamientos impuros o desordenados. Desde lo que vemos en las redes sociales hasta las conversaciones que mantenemos, todo influye. En su lugar, debemos llenarnos de la palabra de Dios, que es la fuente de renovación y transformación. 3. Practicar el dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5-22-23, y una herramienta esencial para vivir en equilibrio. No significa reprimir nuestros deseos, sino aprender a manejarlos con sabiduría. Por ejemplo, si te enfrentas a una tentación, recuerda 1 Corintios 10-13, Dios es fiel, no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. El dominio propio también se fortalece cuando tenemos un sistema de apoyo. Rodearnos de personas que compartan nuestros valores y que nos animen a crecer en nuestra fe puede marcar la diferencia.
Proverbios 27:17 dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. 4. Ver el deseo sexual como un regalo de Dios para vivir en equilibrio, necesitamos cambiar nuestra perspectiva sobre el deseo sexual. En lugar de verlo como algo vergonzoso o pecaminoso, debemos reconocerlo como un regalo de Dios que, en el contexto correcto, glorifica su diseño. Dentro del matrimonio, el deseo sexual fortalece el vínculo y fomenta el amor y la unidad. Efesios 5:31-32 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto nos recuerda que el deseo sexual tiene un propósito mayor, reflejar la relación íntima y amorosa que Dios desea tener con nosotros. 5. Depender del Espíritu Santo en todo momento. Finalmente, vivir en equilibrio no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos capacita para resistir las tentaciones y vivir conforme a los propósitos de Dios. Romanos 8:5-6 nos dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en los deseos del Espíritu. Esto significa buscar una relación diaria con Dios, orar constantemente y dejar que Él sea quien guíe cada área de nuestra vida. Vivir en equilibrio no significa perfección, sino un compromiso constante de alinear nuestros pensamientos, deseos y acciones con la voluntad de Dios. Recuerda, no estás solo en este camino. Dios está contigo, guiándote y sosteniéndote. Pero, ¿qué hacer cuando fallamos o nos sentimos atrapados? En el siguiente segmento, exploraremos el poder de la redención y cómo Dios puede transformar incluso nuestras caídas en oportunidades para crecer. Entonces, ¿es el deseo sexual un pecado? La respuesta es no, siempre que lo vivas bajo los principios de amor, respeto y pureza que la Biblia enseña. Es un regalo de Dios, pero también una responsabilidad. Ahora te pregunto, ¿cómo estás gestionando este regalo en tu vida? Déjame tus reflexiones en los comentarios. Quiero leerte. Si este video te ayudó a entender más sobre este tema, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido que ilumina tu camino espiritual. Activa la campanita para no perderte el próximo video. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.